El desierto es un lugar de extremos. De día, el sol abrasador quema la piel y seca la boca. De noche, el frío penetra hasta los huesos. No hay refugio, no hay alimento, no hay agua. Es un lugar de prueba, un escenario donde la fe se enfrenta con la desesperación. Y fue exactamente allí, en la soledad de este páramo, donde Jesús se encontró cara a cara con el adversario. Pero antes de seguir adelante, hay algo que debes saber. Lo que sucedió en aquel desierto no fue una simple prueba de resistencia. No fue solo un encuentro entre el bien y el mal, sino una confrontación que definiría el destino de toda la humanidad. Y lo que muchos desconocen es que este encuentro ocultaba un mensaje mucho más profundo, una verdad que podría cambiar tu percepción de toda esta historia. ¿Quién era realmente el ser que tentó a Jesús? ¿Era solo un espíritu maligno cualquiera, o el mismísimo Lucifer, el ángel caído que osó rebelarse contra Dios? Si Satanás ofreció a Jesús todos los reinos de la tierra, ¿significa eso que realmente le pertenecían? Y si utilizó la misma palabra de Dios para engañar al Hijo del Hombre, ¿quiere decir que conocía los planes divinos mejor de lo que pensamos? Las respuestas a estas preguntas pueden cambiar para siempre tu manera de ver la batalla entre la luz y las tinieblas. Jesús no fue al desierto por casualidad. La Biblia dice claramente que fue el Espíritu Santo quien lo guió hasta allí, no para escapar del mundo, sino para enfrentarse a su más grande enemigo. Y aquí hay algo importante que muchos pasan por alto. Este no fue el primer gran enfrentamiento entre Dios y el adversario. De hecho, todo esto había comenzado mucho antes, en un tiempo anterior a la humanidad, en un reino celestial donde un ser resplandeciente cayó por su orgullo. La historia de Lucifer es una de las más enigmáticas de la Biblia. Se le describe como un querubín protector, lleno de esplendor y sabiduría, un ser que caminaba en la misma presencia de Dios. Sin embargo, en su corazón nació la soberbia. No se conformó con adorar a Dios, quiso ser como Él. Y por ese motivo, fue expulsado del cielo. Isaías lo describe con estas palabras: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Isaías 2:12. Después de su caída, Lucifer se convirtió en Satanás, el adversario, el enemigo de todo lo bueno, el acusador de los hijos de Dios. Desde entonces, ha usado una sola estrategia para llevar a la humanidad a la perdición: la mentira. Lo hizo en el Edén, engañando a Eva con una simple pregunta: ¿con qué Dios os ha dicho? Y ahora, siglos después, intentaría hacer lo mismo con Jesús. Pero esta vez, el resultado sería diferente. 40 días, 40 noches. Jesús no había probado alimento. Su cuerpo estaba débil, su estómago vacío, su energía agotada. Y es en ese momento, cuando la carne se encuentra en su límite, que el enemigo hace su movimiento. Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mateo 4:3. La astucia de esta tentación es impresionante. Satanás no le dice a Jesús que robe, que mate o que cometa un pecado evidente. No, le ofrece algo que parece inofensivo: pan, comida para su hambre, una necesidad básica. Pero detrás de esta oferta hay un veneno sutil. El diablo no solo intentaba hacer que Jesús rompiera su ayuno, sino que buscaba sembrar una duda. Fíjate en sus palabras: si eres el Hijo de Dios. No le dice cómo eres el Hijo de Dios, sino si eres. Es una provocación disfrazada de sugerencia. Es la misma táctica que usó en el Edén: ¿con qué Dios os ha dicho? Una manipulación que insinúa que tal vez Dios no es tan confiable como parece, que tal vez su palabra no es suficiente. Pero Jesús no cayó en la trampa. En lugar de responder con su poder, respondió con la palabra de Dios. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Con esto, Jesús dejó en claro que su misión no era satisfacer sus propias necesidades, sino depender completamente de Dios. La primera tentación había fracasado, pero el enemigo aún tenía más cartas por jugar. El escenario cambió. De repente, Jesús ya no estaba en el desierto. Ahora se encontraba en lo más alto del templo de Jerusalén. Abajo, la multitud caminaba por las calles sagradas. Satanás sabía que esta era una oportunidad única para presentar su siguiente desafío. Si eres el Hijo de Dios, lánzate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que tu pie no tropiece en piedra. Mateo 4:6. Aquí vemos un giro interesante en la estrategia del enemigo. En la primera tentación, Jesús usó la escritura para responder. Y ahora, Satanás intenta usar la misma escritura para persuadirlo. Pero hay un detalle crucial: el diablo omite parte del versículo. El pasaje completo dice: a sus ángeles mandará acerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos. Salmo 91:11.
Satanás eliminó intencionalmente la parte que dice en todos tus caminos, es decir, en el camino de obediencia a Dios. Él quería que Jesús probara a Dios, que le obligara a intervenir en un milagro innecesario, solo para demostrar su identidad. Pero Jesús vio la trampa de inmediato y respondió con autoridad. También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Mateo 4, 7. En otras palabras, la fe no es un espectáculo. No necesitamos pruebas físicas para confiar en Dios. 2 tentaciones habían sido derrotadas. Pero el enemigo aún tenía un último as bajo la manga. Esta vez, Satanás no insinuó ni sugirió. No torció la verdad. Fue directo al grano. De repente, Jesús se encontró en la cima de un monte alto. Ante él, se extendía una vista impresionante, todas las naciones, sus riquezas, su poder, sus ejércitos. Y entonces el enemigo hizo su última oferta. Todo esto te daré, si postrado me adoras. Mateo 4, 9. Aquí no había engaño ni insinuaciones. Era un trato. Poder a cambio de adoración. Satanás ofrecía un atajo. Jesús podía reinar sin tener que pasar por la cruz. Sin sufrimiento. Sin dolor. Pero una vez más, Jesús lo rechazó. Y esta vez, con una orden definitiva. Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mateo 4 y 10. En ese momento, el diablo se retiró. La batalla en el desierto había terminado. Jesús había vencido. Pero esto era solo el comienzo. Pero aunque Satanás se apartó en ese momento, su derrota en el desierto no significaba que dejaría de intentar frustrar el plan divino. De hecho, lo que ocurrió allí fue solo el primer asalto de una guerra mucho más grande. Desde ese momento, el enemigo cambió de táctica. Si no podía derrotar a Jesús directamente, intentaría hacerlo a través de otros medios. Y su siguiente estrategia fue infiltrarse en aquellos que rodeaban al Mesías. El diablo entendió que si no podía hacer caer a Jesús con tentaciones personales, podría intentarlo con una estrategia diferente, usar a las personas más cercanas a él para tratar de desviarlo de su propósito. Un ejemplo claro de esto ocurrió cuando Jesús comenzó a hablarles a sus discípulos sobre su destino. Les dijo que debía sufrir, ser entregado a los principales sacerdotes y ser muerto, pero que al tercer día resucitaría. Pedro, sin entender la profundidad del plan divino, reaccionó inmediatamente. Señor, ten compasión de ti. De ninguna manera esto te acontecerá. Mateo 4 y 22. A primera vista, parece que Pedro hablaba desde el amor y la preocupación. Pero la respuesta de Jesús reveló algo más profundo. Apártate de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Mateo 4 y 23. Aquí, Jesús no estaba llamando a Pedro Satanás literalmente, sino que estaba revelando que detrás de sus palabras había una influencia maligna. Pedro, sin darse cuenta, estaba sugiriendo exactamente lo mismo que Satanás había propuesto en la tercera tentación, un camino sin cruz. Un reino sin sufrimiento. Un atajo. El enemigo no dejó de intentar desviar a Jesús de su propósito. Lo hizo en el desierto, lo intentó a través de Pedro, y finalmente, encontró su mayor oportunidad en Judas Iscariote. La Biblia nos dice que, en la noche en que Jesús fue traicionado, algo aterrador ocurrió. Entonces Satanás entró en Judas, llamado Iscariote, que era uno de los 12. Lucas 22, 3. Este fue el momento en que el diablo jugó su última carta. Si no podía tentar a Jesús, si no podía desviarlo con atajos, entonces lo entregaría para que muriera. Judas vendió al maestro por 30 monedas de plata. Y mientras lo entregaba con un beso en el huerto de Getsemaní, creía que tenía el control. Pero lo que no sabía era que, en realidad, estaba cumpliendo un plan mucho más grande. Satanás creyó que había vencido. Cuando Jesús fue arrestado, golpeado, humillado y crucificado, el enemigo seguramente pensó que había logrado su propósito. La cruz parecía ser la prueba definitiva de su victoria. Pero lo que el diablo no sabía es que la cruz no era una derrota. Era la mayor victoria de todas. Jesús no fue asesinado por la fuerza de los romanos ni por la traición de Judas. Él mismo entregó su vida. Cada herida, cada gota de sangre, cada clavo en sus manos, todo estaba dentro del plan divino para redimir a la humanidad. Cuando Jesús exhaló su último aliento, pronunció 3 palabras que cambiaron la historia. Consumado es. Juan 7 y 30. Con estas palabras, la deuda del pecado quedó pagada. El enemigo, que había intentado seducir a Jesús en el desierto, ahora veía como su mayor arma, la muerte, era derrotada para siempre. Pablo lo explica de manera impactante. Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses 2 y 15. El enemigo pensó que la cruz era su victoria,
pero en realidad fue su humillación pública. Fue el momento en que su poder sobre la humanidad quedó quebrantado para siempre. Aunque Satanás fue derrotado en la cruz, sigue actuando en este mundo. Todavía intenta engañar, todavía susurra mentiras, todavía ofrece atajos. Pero su destino ya está escrito. La Biblia nos dice que, en el futuro, llegará el día en que será completamente destruido. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Apocalipsis 8 y 10. Ese será el fin de la batalla. El enemigo que intentó tentar a Jesús, que manipuló corazones, que sembró mentiras, será eliminado para siempre. Pero hasta que llegue ese día, la lucha sigue. Y tú eres parte de esta historia. La misma estrategia que el diablo usó contra Jesús en el desierto, la sigue usando hoy. Todavía trata de hacernos dudar de nuestra identidad en Dios. Todavía nos ofrece atajos. Todavía nos promete poder y placeres temporales a cambio de apartarnos del camino. Pero hay algo que nunca debemos olvidar: Jesús ya venció. Cuando enfrentamos pruebas, cuando la tentación parece demasiado fuerte, cuando el enemigo susurra dudas en nuestra mente, debemos recordar que la victoria ya fue ganada en la cruz. Por eso, la Biblia nos da una instrucción clara. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Santiago 4, 7. El diablo no puede vencer a aquellos que permanecen en Cristo. Su poder es limitado. Su tiempo está contado. Y la pregunta que debes hacerte es: ¿de qué lado estarás cuando llegue el fin? Jesús venció en el desierto, venció en la cruz, y un día volverá para establecer su reino eterno. ¿Estás listo para ese día? Si esta verdad ha tocado tu corazón, no la ignores. Hoy es el día de acercarte más a Dios. Declara en los comentarios: yo sigo a Cristo, y comparte esta enseñanza para que más personas sean fortalecidas en la fe. Porque la guerra entre la luz y las tinieblas aún no ha terminado. Pero el resultado ya ha sido decidido. Y la victoria pertenece a Cristo.